Sí, bueno, buenas tardes, buenos días, depende del lugar donde estés, o buenas noches. Mire, voy a leer una versión muy bonita de la Biblia, tomada del original de la Biblia, el Kadosh, es una traducción, unos textos tomados del original. Y este texto me gusta mucho por el objetivo que da, lo que centra, perdón, estoy un poquito distraído, mejor me voy a concentrarme. Es el hecho de la traducción, y voy a leerlo, es una cosa que complementa o da a entender qué es lo que sucedió ahí en los versículos de Génesis 1 y el 2, el abismo de tiempo que existe entre estos dos versículos. No nos da detalles sobre las cosas que sucedieron intermedias, pero es deducible por todas las cosas que están escritas en otras partes de los libros de la Biblia. Y quiero, bueno, que escuche mire. Permítame, dice Parash. Bereshit, en el principio, es tomada aquí de la Bereshit. En el principio, Elohim, voy a usar la palabra Elohim o Dios, en plural, es decir, Dios en plural es, usted sabe por qué está diciendo esto, después de explicarlo sobre Elohim, la palabra Elohim es Dios en plural, porque sabemos cómo Dios se manifestó a través del Hijo y ha enviado el Espíritu Santo para que esté operando en la tierra, pero sigue siendo Dios operando en la tierra. Ok, dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra estaba invisible y sin terminar. Fíjese lo que dice, la tierra estaba invisible y sin terminar. La versión Reina Valera 1960 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Otra vez voy a mencionarlo, la tierra, en esta versión dice, la tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Ruach o el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, el espíritu, dice la versión 1960, se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí dice se movía sobre la superficie de las aguas. Y otra dice de otra manera, pero no voy a entrar en ese detalle de esa versión que me gusta mucho, pero como no la tengo aquí, no quiero perderme lo que estoy hablando ahorita. Dice, entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Ahora aquí está hablando en el símbolo que divide Dios, porque Dios es luz, de la luz de la oscuridad. Siempre ha dejado un símbolo y entendimiento de lo que es la luz y las tinieblas. Pero aquí dice, Elohim dijo, sea el firmamento en medio del agua, y se dividía el agua del agua. O sea, aquí en la versión de 1960 dice que separó las aguas de las aguas, o los abismos de las aguas fueron separados. Otra versión dijo, sepárense los abismos de las aguas, y hubo agua arriba y agua abajo. Eso que no puedo entrar en detalles sobre eso ahorita porque es mucho, ¿verdad? Perdón, está sonando eso. Espero que no vaya a incomodar. Mire, dice, Elohim llamó al firmamento cielo, Samaim, a los cielos, y Elohim vio que era bueno, así que fue la noche y la mañana el segundo día. Dijo Dios entonces, el agua está bajo el cielo, el agua que está bajo el cielo sea reunida junto a un lugar, y la tierra seca aparezca, y así es como fue. Y el agua cual estaba debajo del cielo fue reunida en su lugar, y la tierra seca apareció. Elohim llamó a la tierra seca tierra, y a la reunión junto al agua él llamó mares. La reunión junta del agua él llamó mares, y Elohim vio que era bueno. Ahora dice, Elohim dijo, produzca la tierra hierba que lleve cera y su tipo y su semejanza, y árboles de fruto, cada uno produciendo su propia cera, y lleve fruto en la tierra, y así sea, y así fue. La tierra produjo hierba que produjo su propia simiente, simiente de su tipo y de la semejanza, y árboles produciendo su propia fruta, y dice, su propia fruta que llevaba semilla, y de su tipo dio su tipo sobre cada uno de su tipo sobre la tierra, y Elohim vio que era bueno. Así fue la noche y fue la mañana un tercer día. Y Dios dijo, sean las luces del firmamento del cielo para dar luz a la tierra, para dividir el agua el día de la noche,
sean por señal para estaciones, día y años. Bueno, y usted puede seguir leyendo la versión 1960 de la Reina Valera, la cual es la que recomiendo ampliamente, la 1960 de la Reina Valera. Perdón, déjeme bajar ese sonido. Perdón, como estoy solo, no podía decirle a alguien que bajara el sonido y de todos modos es mejor estar así porque puedo concentrarme mejor. Pero bueno, ya sí escucho esta parte, voy a pegarle bien el micrófono porque hay gente que me ha dicho que no se escucha. Y bueno, voy a decirle, voy a enfatizar en el versículo este otra vez en el principio. Dice el 1 y el 2 nada más. En el principio, Elohim, ahora sí dije otra vez Dios en plural, es decir, nosotros sabemos cuando estaba el consejo de Dios y cuando se dijo, ¿quién irá? Y Jesús dijo, heme aquí, yo iré por ellos. Y vino el verbo a la tierra. El verbo siempre ha sido Dios. O sea, el verbo de Dios es Dios y Él se movía sobre sobre las aguas. Dice una versión muy sencilla, pero realmente Él se movía sobre todas partes y sobre los abismos de las aguas. O sea, siempre Él ha gobernado y siempre será Señor. Pero ahora Él cuando vemos este versículo dice, creó el cielo y la tierra. Aquí, y Dios dijo Elohim, Aleph Tab, creó el cielo y la tierra. La tierra estaba invisible y sin terminar. Aquí dice esta versión. Eso es lo que me voy a enfatizar. Estaba invisible y sin terminar. ¿En qué dimensión estaría la tierra cuando dicen estaría invisible y sin terminar? Y dice la versión 1960 de la Reina Valera, dice estaba desordenada y vacía. Es increíble, ¿verdad? Como aquí esta versión me gusta por eso, porque dice estaba invisible y ¿cómo? Y sin terminar. Ok, porque evidentemente después podemos ver que dice Dios que creó el cielo y la tierra, pero le dice la tierra estaba desordenada y vacía, o estaba invisible y sin terminar. Y después dice cómo Dios fue poniendo cosa por cosa, fue poniendo las simientes de las semillas, fue creando a los seres vivos, fue creando las bestias marinas o todo lo que estaba en el mar por sus especies y dice que se reprodujeran. Bendijo al hombre y bueno, después dijo, creó a Adán. Adán, mire, cuando habla Dios Adán y Adán en la tierra los pone y les llama a ellos dos Adán a la creación, ahora a la creación humana. Cuando vemos ahí que dice que estaba desordenada y vacía, ¿qué desordenó la tierra si Dios hace todas las cosas bien? ¿Qué desordenó o en qué dimensión estaba antes de que fuera manifestado algo o que antes de que cayera la dimensión de donde estaba la tierra o donde se movía Adán? Adán tenía la habilidad de darle nombres a los animales y llamarlos y tener esa inteligencia y transportarse en el Edén. Es decir, ¿usted no cree que Adán estaba limitado con un cuerpo limitado en tiempo y espacio? Como nosotros estaba limitado en un cuerpo, él, por cuanto no tiene la omnipotencia ni la omnipresencia de Dios ahí, pero sí tenía la habilidad de tener esa inteligencia vasta, o sea, una inteligencia impresionante y que no tiene una naturaleza de caída, sino que el pecado no había sido manifestado o no había caído en pecado el ser humano. Y entonces fue cuando el hombre fue limitado, entendió que estaba desnudo, tuvo vergüenza. Por eso cuando Dios lo buscó en el Edén y le dice, Adán, ¿y dónde está? Bueno, al ser humano cuando lo buscó y dijo, ¿dónde estás, Adán? Y entonces fue y dijo, se escondieron porque tenían vergüenza y se habían hecho higueras, se habían cosido hojas de higuera y se habían cubierto ellos solos. Esto simboliza parte de lo que es el hombre cubriéndose por sus propias fuerzas, sino que Dios es el que le cubra, ¿verdad? Pero dice que los echó del Edén y puso unos ángeles que movían las espadas de un lado a otro y no pudieron, y se les prohibió la entrada a esta dimensión. Fueron echados a una dimensión física. Déjenme regresarme, esto es muy importante para que entienda. Por eso dice, la tierra estaba invisible y no estaba completada todavía. Tenía que ponerle algo ahí, Dios, para el hombre primero creó las cosas, y creó las plantas, y creó los animales y todo, y cuando puso al hombre le dio dominio sobre todo, y le dijo, tú vas a tener dominio sobre todas estas cosas, y lo bendijo, y le dijo, fructificar y multiplicar. Pero el hombre desobedeció a Dios, porque había puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde le dijo que no tomara de ese árbol, sino que él tendría vida, y él podía estar completo con todo lo que tenía en el árbol de la vida. Ahora, representa a Dios, representa a Cristo, representa las cosas que Dios son suficientes para el hombre, pero el hombre siempre, entonces cuando la caída del hombre, el hombre buscó cosas con cuales sustentarse fuera de la voluntad de Dios.
Hay muchas opiniones respecto a qué fue la manera que la que falló, no nada más de un fruto, porque no fue una manzana. O sea, la palabra no aparece una manzana, habla de un fruto, pero no dice que es una manzana. Eso es tradicional y de una manera, de cierta manera, o religioso tradicional, de una forma que nos han hecho pensar. Él tomó él extendió la mano hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal y tomó de su fruto. Se lo voy a dejar para que usted tenga hambre para investigar estas cosas y entender, más bien que no pueda ser engañado por la religión falsa y la tradición de cosas que no tienen sentido, no le llevan a ningún entendimiento de profundidad de la palabra de Dios y de la Biblia. Entonces, Dios tenía, pues vamos a poner así, ahora quiero que lo veas y como ustedes están acostumbrados a ver películas, o que uses tu imaginación, ¿verdad? Que tu imaginación propia y entiendas, bueno, cuando Dios pone al hombre, cuando pone a Adán y lo forma y sopla sobre en el aliento de vida y viene a ser el hombre un alma viviente, un ser viviente, un alma viviente y el hombre lo creó Dios a imagen de él, lo creó, o sea, que piensa, que razona, que tiene, porque Dios tiene todos esos atributos. Si dice que creó el hombre a su imagen y semejanza, como Dios no siente por el ser humano, como Dios no va a sentir tristeza o cómo va a sentir gozo o alegría si Dios creó al hombre con esos atributos, con esas virtudes. Ahora vamos a suponer que el hombre estaba en otra dimensión y que quizás se atribuyeron vinieron otras cosas por el hecho de la caída. Por ejemplo, el miedo. El miedo no existía, el miedo fue después de la caída. La vergüenza fue después de la caída. Antes de la caída de Adán, él no tenía esas cosas, no existían. Él experimentó eso, es decir, algo entró dentro del hombre que le hizo sentir otra cosa que Dios no había determinado. Es decir, ahora, este enemigo de Dios que se reveló en una de las creaciones de Dios, que no era la única, pero que era una de las más inteligentes, por así decirlo, y una de las más hermosas, dice cómo estaba adornado en Ezequiel, creo, y en Isaías, eras adornado de toda piedra preciosa, eh, había sido creado de sabiduría y de hermosura, pero ese ángel caído se rebeló contra Dios. Voy a leérselo después, no voy a tomar ese tema sobre el ángel caído y la rebelión de los ángeles caídos, pero sí voy a tomar un tema sobre eso precisamente, específicamente de ese tema sobre los ángeles caídos. Y por qué Satanás bueno, no el sentir por qué, pero sí qué sucedió, porque lo especifica bien claro la Biblia, cómo se rebeló contra Dios, cómo se rebeló contra el ejército, el otro ejército de Dios que es mayoritario. Estos se rebelaron a la tercera parte de los ángeles y le siguieron a él. Hasta el día de hoy su juicio está firme contra Satanás, ha sido destronado del reino. Ahorita vamos a ver esa situación de esas cosas, pero está diciendo, entonces Dios, cada que hacía una cosa decía Dios, antes de la caída decía, era bueno, y Dios dijo que era bueno, y creó esto y creó estas cosas. Muy interesante esta versión, muy bonita esta versión, pero a lo que yo quiero enfatizar es esto. Del versículo 1 al 2, Dios creó, entonces dice Elohim creó, Dios creó, así dice, la tierra, dice, en el principio creó los cielos y la tierra estaba invisible y sin terminar, estaba desordenada y vacía. Iba a poner Dios algo ahí, claro, y no había terminado la creación. Pero sí había creado antes esto, y porque estaba porque da a entender que está un ente caído ahí, o un engañador, un mentiroso que posee a un animal que era inteligente. Se supone que, aquí vamos a entender que si dice que la serpiente era hermosa, y ahora el símbolo de esa cosa caída, que era inteligente y que habló, él era de los el más inteligente de todos los animales, y que caminaba, que no se arrastraba, y que no le sorprendió a Eva que le hablara. Es decir, Adán y Eva antes de la caída podían hablar con los animales. Entienda por qué le estoy diciendo esto, porque si le habló a la serpiente y no se sorprendió y le dijo, con que Dios ha dicho que si comieres del árbol de la ciencia no morirás, dijo, no, lo cuestionó y dijo, no morirás, ¿cierto? No morirás, sino que serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dijo, bueno, ciertamente Dios sabe del bien y el mal, sabe todas las cosas, pero el diablo cuestionó la palabra, o cuestionó a Dios, como lo está haciendo actualmente también, en decir el engaño de la gente y de las naciones y del ser humano, el cual nomás ha venido a matar, robar y destruir.
Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón ahora está refiriendo al principio de que es perverso y que viene a robar la vida del ser humano, o el ataque directo contra la humanidad. Este es un ladrón, no nomás todos los frutos de lo que es la caída del hombre, o lo caído, perverso, avaro, mentiroso, es la naturaleza de los hombres caídos, o sea, en todo su poder. Pero este ente caído fue el que engañó al hombre, y porque tenía un propósito al cual odiaba. Es decir, cuando él vio que el hombre fue puesto en el Edén, se airó. O sea, él ya tenía un plan, tenía acceso a esa atmósfera. Él tiene acceso a esa atmósfera, es evidente porque cómo fue que entró y que lo engañó, que tenía acceso a ese y a otras esferas. De lo cual Dios, se ha preguntado mucha gente por qué Dios no destruyó a Satanás. Pues bueno, ya vamos a ver la destrucción total y plena de Satanás en el lago de fuego, el cual es su destino final, en el que Dios no le permitirá operar nunca más. Solamente una parte en el milenio y después nunca más. Pero porque Dios quiere tener a los hombres voluntariamente, no por yugo, no por dominio, por obligación, sino por voluntad. Dios ha dado al hombre libre albedrío para que escoja. Eso es maravilloso, es un atributo de Dios muy hermoso. O sea, Dios podía obligar a los hombres si hubiera querido, y no lo hizo, ni a los ángeles. Por eso esos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada y los ha guardado en prisiones eternas. Lo mencioné en otro comentario que hice más abajo de o lo dije antier o ayer, lo volví a repetir. Pero lo que le quiero decir es, entonces, ¿qué pasó aquí? Este ángel caído, ya estaba en esa esfera. Luego está vigilando atentamente lo que está haciendo Dios. Crea en la tierra y el cielo, los cielos y la tierra, y crea, porque Dios sigue creando. La creación de Dios no se termina. Qué maravilloso. Antes, y de lo cual estoy bien agradecido a Dios que me haya salvado el hecho de las teorías perversas de la evolución y las teorías del Big Bang, que en español es de la explosión que hubo, y que se creó todas las cosas por un choque, que iban corriendo todos los átomos en una sola dirección y chocó uno y perdió su rumbo y chocó y se hizo una mega explosión, una dimensión de explosión que creó todas las cosas. Esa es una mentira, y se lo voy a probar con la palabra de Dios ahora con lo que estoy hablando. Y bueno, cuando está en esa esfera, que Dios había echado del trono de Dios, por cuanto no podía estar ahí más, lo echó cuando su corazón se puso altivo y dijo, me levantaré hasta el solio, hasta el trono de Dios, y me haré semejante al Altísimo. Quiere decir que ellos operaron en otras esferas más bajas y tenían acceso para el Padre en la adoración o cosas. O sea, que haga de cuenta que lo que le fue quitado a los demonios, a los ángeles caídos. Demonios son otro tipo de cosas mezcladas, o de espíritus, que después vamos a entrar en ese detalle, quiénes son los demonios. Ok, suponemos que son los demonios, ¿verdad? No lo sabemos todo, pero lo que hemos entendido lo podemos enseñar lo mejor que podamos. Pero bueno, estos entes que estaban ahí vigilando, después de haber sido echados, y lo que le estoy diciendo es que Dios siempre ha tenido reuniones con sus creaciones, y hasta de ahí han sacado muchas películas malintencionadas, y algunas cosas tienen la luz en la verdad, en el sentido de la congregación de los justos, ahora de los ángeles, ahora que llama justos a los hijos de Dios, ahora los creyentes. La justicia nos ha sido dada en una dimensión mucho más elevada y más admirable que la de los ángeles, porque los ángeles no participaron de un cuerpo limitado como el de nosotros. Por eso ellos se admiran. Dice que toda la creación está abierta y los ángeles se maravillan. Estos alimentos sólidos, en el sentido de entender y de creer cosas como estas, porque están escritas, ¿verdad? Pero entenderlas es un privilegio, de lo cual muchos van a empezar a buscar a Dios. En el tiempo todo se va a hacer unfold, se va a abrir, para que entendamos el propósito de Dios en el plan eterno de Dios para el ser humano. Pero este ente que había sido derribado, echado fuera con él y sus ángeles, entonces empezaron a operar en otra esfera. Sin embargo, tenían acceso a la reunión de los que llama él Elohim. También, le llama como si fueran una familia, pero los llama a ellos, y van ellos, porque son creaciones. Vamos a entenderlo así. Vamos a entender que Dios siempre ha querido tener en unidad una familia,
Y qué tremendo, güey. Se me acaba de revelar algo y al decir estas cosas, qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero él ha querido eso y Satanás, este ángel caído, este ente caído, es un usurpador, siempre ha sido un mentiroso después de que se elevó su corazón a la maldad y decidió ser igual, semejante a Dios, incluso a derrocarlo, a tumbarlo. Por eso no le extrañe lo que son los perversos de que están moviendo las naciones, quién está detrás de ellos. Nosotros sabemos quién está detrás de todos ellos que odian al ser humano, todavía hasta el día de hoy. Pero hay una redención muy grande en Cristo que tenemos que entender porque tenemos que... todo va a llegar a su fin. Pero ese no es el tema. Ahorita el tema que estoy hablando es la creación está vigilante, está rondando en un área de una esfera donde fue caída una segunda esfera más baja, por decir así, el segundo cielo. Y es lo que más o menos nosotros entendemos, digo, porque está escrito, pero dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, porque está diciendo de qué tipo de seres es con los que nosotros peleamos, en los cuales tenemos victoria sobre ellos, y estos han sido destronados y nosotros tenemos la autoridad del Hijo de Dios en contra de ellos. De hecho, ellos aborrecen que nosotros hablemos estas cosas y la gente las entienda. Así como tú estás sintiendo revelación ahora y te va a venir hambre de la palabra de Dios a través de esto que estoy hablando yo, te va a venir hambre. Vas a decir, bueno, yo quiero conocer y entender estas cosas más allá que cosas superficiales sobre el Evangelio de Jesucristo, y creciendo y entendiendo el propósito de Dios. Cuando está esto, dice que estaba invisible, o sea que estaba en una esfera no caída a tierra. La caída también de lo que era creado por Dios no tenía la contaminación de estas cosas ni del pecado. Pero entonces, invisible, dice, y estaba desordenada y vacía, o aquí dice invisible y sin orden. ¿Qué la desordenó? ¿A qué esfera se movía? Y dice que había tinieblas sobre la faz la faz del abismo. ¿Quiénes eran estas cosas que eran tinieblas y Dios es luz? Lo que le quiero decir es que se movía en las esferas. Entonces cuando viene Dios y pone al hombre en la tierra, pone a Adán en la tierra, este hombre prácticamente llamó la atención de toda esta creación caída. Claro que los ángeles también estaban viendo. De hecho, cuando dice en los Salmos, dice que Dios cuando creó la tierra, dice que la aventó, y dice que los ángeles cuando la agarró y la aventó, y la puso en su lugar, y la puso, porque ¿qué sostiene la tierra? Le dijo a Job, ¿qué sostiene la tierra? Dime si tienes entendimiento. Usted puede decir que los sabios están locos, o sea, ellos no llegan a conclusiones, es verdad que los creyentes saben más que ellos. Lo que le quiero decir es en ese sentido, ellos no pueden explicar qué sostiene la tierra y por qué la gravedad y estas cosas. O sea, científicamente las sus versiones, muchas son teorías. Teoría es una suposición tomada como verdad, pero que no es ley, no está comprobada. Ellos dicen a la humanidad lo que ellos quieren. De hecho, dice que Dios los derribará. Muchas mentiras que se han hablado sobre las cosas de las transportaciones a la luna y estas cosas son muchas mentiras. No voy a hablar de ese tema. Lo que le quiero decir es, cuando está hablando aquí que dice que, bueno, perdón, estoy ilustrando que entonces tiene la atención, estas creaciones y también las creaciones de Dios están mirando atentamente. ¿Quién es ese hombre? ¿Símbolo de que iba a venir o este llenaría los requisitos de Dios? O sea, pone al hombre, es probado, es tentado y cae. Pero Dios tiene la restitución y la redención y la reconciliación y el perdón aún de Adán caído. Si entiende cuál es el postrer Adán. Ahora, en el que vendría la salvación ahora, el último Adán. Primero y segundo Adán. Ahora el segundo es Cristo. El primer Adán es de la tierra terrenal. Aún así, con todo lo que no tenía, todas esas cosas, todavía no era lo que Dios quería para el ser humano. Es decir, la redención tiene algo más allá de llevar al hombre más allá del Adán que estaba puesto primero en la tierra, porque dice que nos va a hacer igual que a los ángeles. Es decir, nos va a dar un privilegio que esa tercera parte de los ángeles despreciaron, menospreciaron, y entonces estos son amados delante de Dios. Y aún que han sido participantes de un cuerpo como este, Jesús también lo hizo para participar por medio de la muerte. O sea, un cuerpo como el de nosotros, para participar con ese cuerpo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, es al diablo, a Satanás, a Hasatán, en el original así dice. ¿Ok? Lo ha vencido, lo ha destronado, lo ha destruido. Ahora, cuando está puesto en la decisión, va ahí, tiene el acceso. No me pregunte por qué ahorita no voy a entrar en detalles y tampoco no sabemos todo, pero tenía acceso, Dios se lo permitió. Y Dios iba a probar de todos modos al hombre. Y le dijo, te dije, de todo lo que te debías de comer. Cuando lo busca y le habla, él dice,
¿comiste acaso del árbol que te dije que no deberías comer, sino solamente el árbol del bien, pero no, perdón, no del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no podrás tocar, pero tenía muchos árboles para vida, que daba vida, tenía abundancia, pero el hombre siempre es así, fue tocado. Yo no culpo nomás a la mujer, pero aunque ellos se echaron, la serpiente me engañó y dijo, ¿y Adán qué pasó? La mujer me engañó. Y eso es otro tema muy, muy importante, ¿no? Estoy hablando de una creación. La creación, cuando habla, dice Adán, los puso y les llamó Adán. Después voy a entrar en ese tema, porque así, pero ahora hembra y son uno. Dios los ve uno, nunca los ha visto por separado. Pero lo que quiero decir es esto: cuando ya viene el momento de la tentación, más bien de la caída del hombre en el Edén. Pero antes, me regreso. El abismo entre estos dos textos no sé si existía el tiempo o no existía el tiempo, era el plano de eternidad o era plano limitado en tiempo y espacio. Pero el punto es que dice que Dios lo creó, pero lo dice el segundo, y la tierra estaba desordenada y vacía, o no estaba completada todavía, porque algo iba a ser Dios, porque cuando puso al hombre, ve ahí que dice que puso y creó las plantas y las semillas y el fruto, los árboles del frutales y todo según su género, y dice que cada uno diera su fruto, y lo bendijo Dios y hizo los mares, los llenó de todas las especies que existen, y había otras especies que quizás ahora no están, pero así pues, porque eran monstruos, dice que eran monstruos marinos, eran cosas increíbles, ¿verdad? Pero ahora que quiero decir es esto, pero el hombre tenía dominio de todos, ¿eh? O sea, el hombre tenía dominio sobre todos. No existía que una fiera podría atacar a Adán. Adán les daba las órdenes, Adán gobernaba, o se le dio la orden de dominar. Dice, bueno, y Dios lo bendijo. Pero ahora, cuando viene ese tiempo de espacio, de eternidad o de tiempo, o la eternidad pasada, en el Olam, o no sé, lo que sea, o el cielo, las cosas que aquí las menciona por nombre. Dice, cuando está el cielo, perdón, el tiempo donde sucede esto, antes Dios había hecho y hay un abismo de tiempo. Evidentemente hubo un desastre, un desorden, un movimiento de revolución, de desorden, de rebelión, de ira, pero no nomás se efectuó en el sentido de, porque cuando Él es echado fuera, me imagino que quisieron hacer su propia voluntad en toda la creación, en todas las creaciones de las galaxias y de cosas así. O sea, ahora que se oye como ciencia ficción que los hombres que no tienen entendimiento tratan de imaginar cómo habrá sido el plan de Dios y que lo quieren ilustrar, o realmente tratan de exaltar al Dios al que era el Dios de este mundo, a Satanás, que ha sido destronado, y quieren exaltarlo. Sí, o sea, cuando sabe que ha sido destronado y que quiere engañar a la gente, a las naciones, para que no se descubra las maneras como que opera por engaño y como intruso, porque para el que le ha sido revelado el Hijo de Dios, ellos no tienen autoridad sobre él. Dios no puede darte una carga más de la que puedes llevar, pero tú tienes autoridad sobre todo el reino de las tinieblas. Las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. No es así. O sea, viene unas manifestaciones muy poderosas del Espíritu de Dios por causa de la necesidad. O sea, la iglesia entró en otra dimensión ya. O lo va a ver en los últimos días, cuando la gente empieza a recibir a Cristo por montones, por miles. En una sola predicación, como Pablo en el inicio de la iglesia, se convirtieron 5,000 con un solo sermón. Y no crea que eran conversiones falsas, de te acepto Jesucristo, pero sigo mi vida como un papalote, puedo volar a donde yo quiera. No, se convertía la gente 5,000 y luego 3,000 se compugían sus corazones, y si alguien se oponía al evangelio, ahí lo mataba el Espíritu de Dios. Es decir, si alguien se oponía abiertamente al evangelio, ya cuando otros se habían convertido, si le mentían al Espíritu Santo, ahí caían muertos. Va en el libro de los Hechos. Esas cosas van a volver a ocurrir en esta generación. Van a volver a ocurrir, ¿por qué? Porque viene el último tiempo y no puedes, y Dios no le va a estorbar a nadie. Si ya han hecho rodear mucho a la iglesia para que entre en la herencia de todas las cosas que ha recibido, o le han engañado poniéndole planes de mensajes falsos sobre lo que es la prosperidad, enfatizando nada más en eso, cuando sí Dios nos prospera, nos saca con abundancia como sacó a Egipto, pero que les han puesto el corazón en las cosas de la tierra, y su corazón no anhela ser arrebatado. O sea, hágame favor, ¿cómo puede ser posible que quieran los de la tierra? Y yo no le digo que no disfrute con las cosas que Dios le ha dado y le ha bendecido, gracias a Dios. Pero yo me refiero que viene un tiempo donde se va a probar el corazón de los hombres donde está. Esto no voy a entrar mucho en ese tiempo, en esta parte, voy a entrar después. Pero lo maravilloso de esto es que había esta rebelión.
estaba todo esto y estaban estas tinieblas moviéndose, pero el Espíritu de Dios se movía y estaba viendo y gobernando, porque siempre es Señor, Él es Señor sobre todas las cosas. Al diablo, a Dios no lo ha intimidado el Satanás, es un ángel caído, un ente que será una vergüenza cuando las naciones digan, ¿tú eres el que trastornaba las naciones? O sea, tú, un ente derrotado, eres uno de nosotros, van a decir. Cuando se encuentran allá todos presos, todos destronados de las mentiras que tenían y de esto, la maldad que le quieren hacer al ser humano. Aquí, así es como vamos a ver, ¿verdad? Por eso nosotros nos alegramos en el Dios nuestro Salvador, que es poderoso en batalla, es varón de guerra. O sea, Dios así como ilustra sus nombres que dije: Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová es el dueño de toda la creación, Él es el Señor de todo, Él es el que gobierna todo, pero Él ha dado la libertad, el creyente nos ha dado la libertad de Cristo, nos ha hecho libres de la esclavitud, del miedo, de la depresión y todas esas cosas. Yo voy a hablar después de estas cosas, cómo la gente se está actualmente deprimiendo y suicidando en varios países. Ha aumentado el suicidio o la ansiedad, el estrés, los ataques de pánico. Son del diablo. Ven a Cristo y Dios te va a liberar de todas esas cosas de ansiedad y temores. Él es el que libera. Entonces, pero cuando esto sucede es maravilloso, que cuando Dios pone a Adán ahí, están atentos todas las creaciones, toda la creación, ángeles, querubines. Bueno, pero me fui hasta que los querubines que están cerca del trono también. No lo dudo que toda la creación. De hecho, dice Hebreos que tenemos una grande nube de testigos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y otras versiones dicen más fuerte, dice: corre con convicción, corre con la realidad, lo que es la fe. Empieza en Hebreos ese versículo, en ese capítulo dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que Dios ama el que cree sin ver, el que cree en Dios sin imitarlo, sin tratar de hacerlo como una figura hecha de madera o de piedra, y comparar eso con el Dios Todopoderoso. Por eso Dios ama a los que aman a Dios con fe, o sea que creen sin ver. Sí, bienaventurado el que cree sin ver, bienaventurado el que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, sin ver, porque estas cosas han sido bombardeadas con las teorías estas del evolucionismo y Darwin y todas esas, Sócrates, Platón y todas estas cosas que tú me podrías decir que son sabiduría. ¿A dónde ha llevado a las naciones y a la gente, a los jóvenes, a tantas universidades de todo el mundo? El marxismo, es el ateísmo, es no creas en Dios. Lo que existe fue porque fueron simples hechos de evolución. Es mentira. Y más vale que te agarres de Dios cuando veas que todas estas cosas empiezan a suceder en el mundo, porque si no te agarras de Dios, yo no sé cómo podrás subsistir. Amigo, hay gente que se está muriendo de miedo. Digo, porque no tiene fe para creer y seguir adelante. Gente que tiene negocio está cayendo en depresión. Qué triste, porque toda su esperanza está en las cosas terrenales. Yo no me alegro de que la gente quiebre o fracase, porque ha trabajado por eso toda la vida. Toda su vida ha tenido aquí. Un hombre le dio un ataque de repente. Cuando supo que se iban a cerrar todos los negocios, tenía 2 restaurantes prósperos y le dio un ataque y se murió ahí. Pero pues ¿dónde estaba la gente que le pudo hablar a ese hombre y hablarle de fe? O si le hablaron y tenía su corazón en la tierra. Eso no es todo, amigo. Pero bueno, por eso cuando Jesús le habló a un hombre, le dijo: esta noche viene a pedir tu alma. Esta noche viene a recoger tu alma. Necio, lo que tú has sembrado, todo lo que has sembrado, ¿a quién le va a quedar? No se va a llevar nada el hombre cuando se vaya de aquí. Pero ahora ya me regreso al tema. Siempre me estoy hablando de otros puntos, otras cosas, pero me voy a centrar prácticamente en esto. Cuando viene la caída de Adán y es expulsado del Edén, el hombre cayó a otra esfera. O sea, el hombre cayó a una esfera caída, delimitada de tiempo. No tiene esa inteligencia igual desarrollo, o sea, de la capacidad. Ya no tiene dominio, ya no puede gobernar. Sí se le delega la bendición y Dios lo bendice, pero ya no tiene las bendiciones de antes de la caída. Y Dios tiene misericordia y trae una simiente que siempre va a ser. Y yo considero que esto no es por obras humanas, es una elección. La Biblia habla muy claramente de la elección y la predestinación de una simiente a la cual él siempre vio el hecho de que el postre Adán sería el que liberara al ser humano de la caída y del pecado y de la naturaleza de destrucción o para perdición eterna.
como estos entes, porque Dios no tuvo misericordia ni perdonó a los ángeles que cayeron, que no guardaron su dignidad y que se rebelaron, pero sí tuvo misericordia de la descendencia de Abraham, perdón, la descendencia de los seres humanos a través de una simiente que todo el tiempo ha sido atacada, que muchos han sido vituperados, han sido asesinados. Nos ha hablado por todo el tiempo por los profetas y luego últimamente y después nos habló por los apóstoles y se vino la doctrina sólida, no doctrina, es una vida, es la naturaleza divina puesta en el ser humano. Qué privilegio tan grande. Es decir, fue confirmada, primero profetizada por todos el Antiguo Testamento, los apóstoles, perdón, profetas. Ellos no tuvieron el Espíritu Santo dentro de ellos. Elías, aunque usted lo vio que hizo descender fuego del cielo y trajo juicio sobre profetas y operaban cosas sobrenaturales, enviado por Dios, no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Él hubiera querido tener lo que nosotros tenemos hoy y no lo tuvo. Dice la Biblia así en Hebreos: desearon anhelar y tener lo que nosotros tenemos y no lo tuvieron. Eso no fueron completados fuera de nosotros. Y ahora que viene Cristo, Él nos da esto porque, mire, ahora ya termino con esto para cerrarlo. El segundo Adán, el que viene a hacer la redención, tiene que ser un hombre sin pecado, sin defecto, puro, en el sentido de la pureza plena de llevar a hacer la redención en la cruz, todo lo que estaba simbolizado, porque el Espíritu de Dios escudriñó cada pensamiento de Jesús aun cuando estaba en la cruz. Era sin defecto. Tenía que ser así. Decía que cómo debe ser el sacrificio en el Antiguo Testamento. Tenía que ser macho sin defecto y no tenía que ser cojo, ni tuerto, ni tenía que tener una pata quebrada. O sea, era perfecto. Y esto habla de perfección de Jesús en todos los sentidos. No nomás en lo que es la pureza y la obediencia hacia el Padre. Fue perfecto en todo y sin pecado. ¿Por qué? Porque todos los hombres que habían estado bajo la tierra habían nacido de la naturaleza de pecado, transferida por Adán, todos. Ni uno solo estaba sin pecado. Dice en Romanos, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, estaban destituidos de la gloria de Dios porque en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados, en Cristo somos vivificados. Entonces esta es la verdad de la doctrina del Nuevo Testamento, de la redención, la cual no les han predicado en la religión. Hágame favor, sálgase de ahí, lea la Biblia y dile: yo quiero adorar al Dios verdadero. Y sabes que también quiero tomar en este momento, mejor me voy a centrar y cerrar aquí. Después vamos a entrar en detalle sobre esto, porque es muy hermoso sobre ver el asunto de la creación de Dios y cómo se consume el plan de Dios en el Hijo, en su Hijo, en quien ha puesto todo y por quien constituyó el universo y todas las cosas creadas, visibles e invisibles, creadas e increadas, visibles e invisibles. Poderoso Dios en batalla, poderoso en la herencia que nos ha dado. Vamos a tener que profetizar la palabra viva en el último tiempo de una manera sobrenatural, lo cual va a llegar a aquellos que dispongan su espíritu y su corazón a estas cosas. Dios nos ha revelado su palabra, Dios nos ha dado. Yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la gente que ha escuchado estas cosas, que son verdaderas y que tú das testimonio, que tengan temor tuyo, Señor. No miedo, temor, Padre, porque el miedo es del diablo, lo echo fuera también de sus vidas, que tienen miedo por estas cosas que están aconteciendo en el mundo, que tienen incertidumbre de qué sucederá en la tierra, qué pasará. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que pongas paz, que pongas la fe, que está elegido, predestinado a la vida eterna, al orden establecido por Dios en la salvación en Cristo, y que tú lo atraes a ti. Señor, séllalo, Padre, con la palabra de fe en el nombre de Jesucristo. Si esa semilla que tú depositas en el espíritu de una persona, en el corazón de una persona, y la abraza, prospérala para la que fue enviada, para lo que fue enviada, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Estaba diciendo esta cosa. No es porque digas Señor, Señor, sino que hace la voluntad de mi Padre, dice. Jesús dijo. No es porque en aquel día muchos van a decir: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, hablamos en lenguas, profetizamos, echamos fuera demonios, y hasta profetas se creían. ¿Sabes qué? Dios no está jugando. Dios es un Dios poderoso que quiere tu corazón, y quiere un corazón que se entregue de verdad y que le diga: Señor, heme aquí tu voluntad. No, como hemos oído nosotros muchas veces, me parece un ejemplo muy bueno. No digas al Señor aquí, hagas un cuaderno y quieres todos estos planes de tu vida y le digas: Señor, firma estos planes, escribes y dices: Dios, firma estos planes que tengo en mi vida. Qué ridículo. Mejor dile: Señor, ¿cuáles son tus planes? Y ponle ahí un papel vacío y dile: Señor, no sé cuáles son los planes, hasta el día de hoy no conozco
tus planes en mi vida y hay un vacío horrible en mi corazón, el cual yo quiero llenar. Si tú puedes y quieres limpiarme, quieres perdonarme, tienes misericordia, yo quiero saber. Y si esto es verdad, quiero que tú me salves. Acepto el pacto de sangre. Y voy a explicar sobre el pacto de sangre después. Dios te bendiga. Que tengas un excelente día, tarde o noche donde estés. ¿Ok? Buenas para todos, bendiciones. Cuídate, respira aire fresco. Último consejo, respira sal, quítatela, baja la máscara, respira, mantén distancia sobre la gente. Yo estoy diciendo por sabiduría nada más lo que estoy diciendo. Pero respira aire profundamente y deja que tu sangre se oxigene. Quito todo temor de la gente en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, todo temor, todo pánico que sienten. Si hay una persona aquí que esté oyéndome, Padre, en el nombre de Jesús, que se quería suicidar o que estaba pensando que no tiene sentido su vida, líbrala en el nombre de Jesucristo, Padre. Quede libre en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias. Amén. Amén y amén. Amén.